Saludos. Estamos otra vez en esto que se llama Derecho Apto para Todo Público y es otro encuentro donde vamos a seguir conversando sobre los derechos reales que encontramos en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Sin embargo, es una parte fundamental en el estudio de aquellos que están en la mitad de la carrera o un poco más allá de la mitad de la carrera de Derecho, porque es una de las materias fundamentales y quizás que más dedicación lleve para comprender. Hermana de los contratos y las obligaciones, que son las precuelas de esta aventura, nos encontramos aquí estudiando conforme al artículo 1882 siguientes, una definición que ya le habíamos dado en el encuentro anterior, donde decíamos que los derechos reales son derechos sobre las cosas, y conforme al concepto que daba este artículo, hablábamos de un poder jurídico sobre cosas o sobre bienes, y que hablábamos de una relación sujeto-objeto. Un sujeto que era la persona que reclamaba, que perseguía, y el objeto que era la cosa en cuestión. Pero más allá de esto, tenemos que hablar que en el viejo código de Vélez Sarsfield, cuando teníamos una persona que invocaba algún derecho real que no existía, se hacía una especie de analogía y se le concedía un derecho personal a modo de excepción. Pero nuestro Código Civil y Comercial establece que son 14 como número clausus los derechos reales que vamos a poder ejercer sobre cosas inmuebles, que vamos a poder ejercer también sobre cosa propia o cosa ajena, y a su vez que vamos a poder tener una especial relación que vamos a describir como derechos que se van a decir que no se ejercen por la posesión, y otros derechos reales que vamos a llamar netamente accesorios. Primero, vamos a partir que nuestro Código Civil y Comercial tiene un concepto fundamental, que decimos que las fuentes de los derechos reales es la ley. Pero por otra parte, también pueden surgir derechos reales de un testamento o de un fideicomiso, que vamos a estudiarlo como una forma de contrato. Ahora, cuando andemos algunos contratos en especial, vamos a ahondar que hay determinados contratos que nos van a generar derechos reales, y en este caso son mortis causa, es decir, que vamos a cobrar, que vamos a ser beneficiados a través de el fallecimiento de una persona que nos va a legar determinados derechos. Nosotros vamos a tener que perseguirlos y poder reclamar lo que nos corresponde. Por otra parte, vamos a tener lo que se llama la teoría de la doble causa de la adquisición, donde vamos a encontrar dentro de esta teoría que hay actos entre vivos, entre personas vivas, que nos van a convertir en titulares o en derechohabientes, es decir, que nos van a facultar para perseguir determinados derechos cuando se ejerza la posesión de un determinado fundo, de un determinado inmueble, de una determinada estructura
de terreno, en este caso, para poder definirlo más claramente. Por otra parte, vamos a decir que la hipoteca, por ejemplo, no se ejerce la posesión, tampoco la prenda ni la anticresis, porque son derechos reales en donde nosotros vamos a poder perseguir los frutos o perseguir el cobro de algo, pero no vamos a tener el dominio de la cosa en cuestión. Que tiene el auto prendado, quien tiene hipotecada una propiedad, tiene el uso y el goce de la cosa, incluso la titularidad. Sin embargo, está el sujeto titular de realizar los cobros, que va a ser quien pueda tener derechos a reclamar una parte del todo o todo el elemento en cuestión cuando tratamos de un vehículo, es decir, de un bien mueble o de una vivienda, una locación, cuando estamos hablando de un bien inmueble. Por otra parte, y para seguir profundizando con esto, vamos a hablar de la publicidad que deben tener los derechos reales y que son de tres tipos. En primer lugar, vamos a tener la tradictiva, es decir, que viene de la tradición. Y la tradición quiere decir cuando una persona fallece, se la transmite a otra. Primero tiene que haber tradición para que se aplique la transmisión, es decir, la inscripción. Para esto vamos a necesitar más elementos que el testimonio de la persona que dice: a mí me legaron esto, me donaron esto como última voluntad, o fue la manifestación del fallecido que determinada propiedad pase a mi nombre. Para esto tampoco vamos a quedarnos con meros testigos, sino vamos a necesitar mayor documental. Es probable que necesitemos de un fedatario, de un escribano que realice un acta de última voluntad, que realice un testamento y que quede todo de manera solemnemente registrado, porque de lo contrario podemos decir que la cuestión tradictiva es la más débil de todas las maneras de publicidad. El otro aspecto es la cuestión posesoria. La cuestión posesoria se da por el acto posesorio, es decir, por el poseer la cosa, por el tener el uso y el goce de la cosa en cuestión. Y mientras no haya una clara objeción, mientras no haya un determinado y fuerte opositor a el uso y goce de la cosa, pasado determinado tiempo, va a venir la inscripción, va a venir la registración a través de una acción de escrituración o de una usucapión que ocurre a los 20 años por lo general, y extraordinariamente puede ocurrir a los 10 sobre determinadas cosas. Y en tercer lugar vamos a tener una manera de publicidad que se llama registrable, que justamente es la que queda en documentales, que queda realizada por fedatarios y que está inscripta a través de los registros y en los registros correspondientes con las documentaciones pertinentes. Y esta es la más fuerte de todas, porque esta podríamos decir que es erga omnes, es decir, para todos los hombres o ante todos los hombres, porque es la que queda debida, formalmente datada, registrada, documentada, y es la que se puede exhibir sin ningún tipo de oposición. Por otra parte, vamos a saber que tenemos dos tipos de derechos para con las cuestiones de los derechos reales, para con las cosas. Por una parte tenemos lo que llamamos ius persequendi
y por otra parte lo que decimos ius preferendi. Como su nombre indica, la voz latina dice ius persequendi, es decir, el derecho de perseguir la cosa, y que vamos a seguirlo hasta manos de quien se encuentre. Si yo siento o yo creo o encuentro derechos que me habilitan a reclamar determinados derechos sobre una cosa cierta, supongamos un bien mueble o inmueble, pasible de una tasación, de un valor determinado, y veo que está en poder, en uso de otra persona, yo no voy a ir a arrebatárselo, ni voy a ir a sacarlo de ese lugar, porque estaría haciendo justicia por mano propia, lo que configura un delito y una cosa completamente contraria al derecho, a la lógica, a la coherencia, a la moral, a la ley, a las buenas costumbres, al orden público, y que nos va a traer más problemas a nosotros que a la persona que esté haciendo el uso o la usurpación de la cosa en cuestión. Y vamos a tener que intermediar en esto interdictos de recobrar, de recuperar, que generalmente tienen mucho que ver con lo que en latín, ya en el derecho romano, conocíamos como interdictos recuperandae, retinandae, y son los que nos van a permitir, junto con una medida cautelar en algunos casos, hacer que la cosa quede sin ningún tipo de movimiento y haya una intervención célere, cierta, jurídica, y que sea un magistrado el que tome una acción y una determinación sobre estos derechos o sobre el poder jurídico que correspondan sobre estos derechos. Por otra parte, vamos a tener el ius preferendi, que nos indica que primero en el tiempo, primero en el derecho. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo la facultad de perseguir un bien, voy a tener que fijarme si no tengo otra persona que también está persiguiendo. Y cuando hablamos de bien, tenemos que saber que a veces los derechos reales pueden ir sobre un activo, pueden ir sobre un dinero, pueden ir sobre un bien que tiene determinado valor, y los acreedores, salvo que se trate de alimentos, van a tener que respetar la cuestión temporal, es decir, el ius preferendi. Quien entró primero, quien inició primero todo lo que tenga que ver con las acciones judiciales y reclamos, va a ser el primero en obtener una respuesta. Los demás van a seguir en la fila y en un orden sucesivo, conforme al tiempo. Ya más adelante, un poco más adelante, en el artículo 1887 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, encontramos la enumeración de los 14 derechos reales que vamos a tener en cuenta, donde tenemos el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, el conjunto inmobiliario, el tiempo compartido, el cementerio privado, la superficie. Vamos a tener el usufructo, la habitación, la servidumbre, la hipoteca, la anticresis, la prenda. Esta es una enumeración que vamos a decir taxativa. Estos son los derechos reales y estos son los derechos reales que existen. ¿Hasta cuándo? Hasta que los legisladores o el legislador diga lo contrario y se creen normas diferentes, se modifique el Código Civil y Comercial. Estos son los únicos derechos reales que existen. Vamos a decir que dentro de esta enumeración taxativa vamos a poder diferenciar perfectamente entre derechos reales que son bienes y derechos reales que son cosas.
los derechos reales que se llaman los directus venem, vamos a decir que encontramos a derechos individuales sobre los bienes que integran un patrimonio. Y cuando hablamos de patrimonio hablamos de cuantía económica, hablamos de cosas que pueden pertenecerle a alguien. Y este tipo de derechos de bienes van a constituir no solamente las cosas que posea, sino también los créditos que posea o los derechos que posea. Perfectamente una persona puede no poseer bienes materiales, es decir, cosas, pero sí puede tener derechos reales sobre bienes a cobrar, como por ejemplo cobros a futuro, documentos ejecutivos, cheques, pagaré. Otros pueden ser prendas, hipotecas a cobrar en un futuro. Puede tener perfectamente una herencia a su favor. Puede tener una donación a condición a su favor que va a ser efectiva cuando ocurran determinadas cosas. Por ejemplo, cuando cumpla una determinada edad. El nieto de fulano de tal, que testa en este documento, es decir, que deja un testamento ante mí, escribe el escribano, será titular de tales fondos inmobiliarios cuando cumpla 30 años, cuando cumpla 35 años, cuando haya terminado la carrera universitaria. Es decir, que llegado a una situación o llegado a un plazo determinado, y siempre que se cumpla esa condición, recién pasa a ser el titular de esos bienes que tenemos en cuestión. Lo mismo pasa con el fideicomiso, que como hoy decía es un contrato mortis causa, donde alguien fallece y recién se hace un balance y el beneficiario va a recibir, o los beneficiarios van a recibir ese ahorro, ese dinero que se estaba trabajando, para que cuando el titular de la contratación hacía o disponía que a su muerte dejaba de ahorrar, y lo que hubiese ganado con ese trabajo del dinero que ahorraba pasa a favor de determinada o determinadas personas. Por otra parte, podemos decir que tenemos dentro de los derechos reales cosas concretas, y estos son los bienes susceptibles de valor económico, es decir, bienes materiales, bienes determinados. Una casa, un campo, un vehículo, una máquina. Cuestiones o cosas que se pueden clasificar como generalmente muebles o inmuebles. Vamos a tener los muebles, aquellas cosas que se puedan mover, como los vehículos, automotores, motovehículos, máquinas agroindustriales. Vamos a tener el ganado semoviente también, que pertenece a un registro, pero está ahí entre las cosas muebles que se pueden trasladar fácilmente. Vamos a tener los inmuebles, que son las viviendas, y vamos a tener los terrenos, los campos, las fincas, los fundos, que componen un todo conocido generalmente como fondo inmobiliario. Vamos a tener otra división que vamos a decir fungible o no fungible. Es algo que se deteriora o no con el paso del tiempo. Vamos a tener entre las cuestiones fungibles, fácil de pensar, un televisor, un teléfono celular. Hoy es de alta gama, hoy es de la mayor y más actual tecnología, pero dentro de un tiempo va a dejar de serlo. Por eso vamos a decir que tiene una vida útil y que pasado el tiempo se va a desvalorizar, y es muy raro
que esto se convierta en un artefacto único, cual pieza de museo, que entraríamos en un caso absolutamente particular. Y los no fungibles son aquellas cosas que, lógicamente, a pesar del paso del tiempo, no pierden su valor ni se deterioran. Como por ejemplo una joya, como por ejemplo diamantes, perlas, lingotes. Vamos a tener bienes cosas que se van a diferenciar entre principales y accesorias. Y vamos a decir que principales son aquellas que por sí mismas componen un todo, cuando las accesorias van a ser un adorno o van a ser un complemento únicamente de lo que es la parte principal. Podemos decir, tenemos un fondo inmobiliario o un fondo inmueble en donde vamos a tener perfectamente definido qué es el inmueble en sí, qué es la casa en sí. Puede tener una cochera o no, que sería lo accesorio, un cuadro, una pintura, puede tener un marco más o menos relevante, más o menos costoso, pero lo que importa de la pintura valiosa, que es lo principal, es la pintura en sí, que es la cosa principal. No pierde su naturaleza, mientras que lo accesorio es algo que no afecta la cuantía o el valor que vaya a tener el elemento principal. Por otra parte, vamos a tener las cuestiones consumibles y no consumibles. Cuestión típica de nombrar un elemento que pueda ser apto para el consumo. Un alimento. Mientras tenemos por otra parte un elemento material como una herramienta o como un objeto determinado, un bolígrafo, que sabemos que no es apto para el consumo. Otra de las divisiones va a ser divisible o no divisible. Si yo tomo este libro que conforma el Código Civil y Comercial, lo parto al medio, va a perder su naturaleza, porque voy a poder, si lo reparto, alguien va a saber la mitad y la otra mitad va a estar ignorando y se va a perder en el descontexto que va a surgir de no tener el complemento. Y a ambas partes les va a pasar lo mismo, que al dividir la cosa perdió la naturaleza. Lo mismo pasa cuando tengo algo que pueda ser susceptible de valor, un caballo de raza, un perro de raza, no lo puedo partir al medio. Mientras que por otra parte sí tenemos cosas divisibles. Y el ejemplo clásico es una pizza. Puede tener varias porciones. Podemos cortarla en 3, en 4, en 8, en 10. Es decir, en el caso de un bien, podemos llevarlo a un inmueble y decir que un campo puede perfectamente ser divisible sin que pierda la naturaleza de ser un fondo inmueble. Tenemos también cuestiones que están in commercium y extra commercium. Cuestiones que están en el comercio, que son todas las cosas susceptibles de valor y que la ley, la moral y las buenas costumbres habilitan a que se puedan comerciar, mientras que vamos a tener cuestiones o cosas extra commercium. ¿Por qué? Por su naturaleza inmoral, ilícita. Por otra parte, vamos a tener otra división que va a hablar de las cosas in commercium y extra commercium. Vamos a tener las cosas que están dentro del comercio conforme a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes, al orden público, susceptibles de valor, y que por otra parte, en otro contexto, vamos a tener cuestiones que vamos a decir que están fuera del comercio, que son extra commercium, donde vamos a encontrar aquellas que sean contrarias a la ley, al orden público, a la moral, a las buenas costumbres, y dentro de eso vamos a encontrar elementos que se van a
que van a ser ajenos al comercio o extra comercium, porque van a tratarse de elementos de dominio público que no pueden comercializarse, es decir, un río, una provincia, un cerro, que por su naturaleza no van a poder entrar al comercio. Otros elementos van a ser por una cuestión de patrimonio, reservados por el Estado, es decir, un patrimonio histórico. Nadie puede comprar las cartas de San Martín, aunque se perdieron hace un tiempo, pero encontramos la persona que las había llevado y por suerte se recuperaron. Vamos a tener, por ejemplo, elementos de un museo que no van a poder ser negociables, o patrimonios de la humanidad. Nadie puede comprar el Amazonas, el desierto de Atacama, las cataratas del Iguazú, pertenecen a la laguna de Iberá, son patrimonios de la humanidad. Por último, vamos a tener una división donde vamos a decir elementos absolutamente enajenables y relativamente enajenables. Los que decimos absolutamente enajenables son las cosas que van a ser de dominio público o de dominio lícito. Las cosas donde la ley, la moral y las costumbres no ejercen ningún tipo de oposición. Mientras aquellas que decimos relativamente enajenables, vamos a encontrar que están los bienes de los menores como también los bienes de los curados. Aquellas personas que tienen restringida la capacidad por una cuestión de edad van a necesitar de tutores, de padres, de personas que se hagan responsables de sus bienes y en determinados casos de curadores. Y personas que tengan restringida la capacidad o algún grado de su capacidad, es decir, capacidad de acción, la capacidad de derecho va a estar cuidada o resguardada por diferentes tipos de curadores. El Estado va a nombrar a una persona que vele por esos intereses y que, de acuerdo al grado de limitación de la capacidad de estas personas, el Estado va a autorizar o no a que se realice el negocio jurídico en cuestión. Es decir, que si tenemos una persona con capacidad restringida por edad o por insanía que recibe una oferta sobre un bien determinado, va a haber un tutor, un responsable de la guarda, un curador, que va a tener que ir al ministerio pupilar, que va a tener que ir al ministerio al juzgado de menores, al juzgado de familia, y va a tener que pedir una autorización ad hoc, es decir, a los efectos de realizar esa acción, ese negocio jurídico, explicar por qué y cuáles son los beneficios para su representado, su tutelado o su curado. Cuando el juez de menores o el juez de familia encuentra que esto es favorable y en ningún momento compromete el patrimonio de la persona con la capacidad restringida por la edad o por una cuestión de salud, y que el negocio es, al contrario, es algo que lo va a favorecer a esta persona por la acción de su guarda, tutor o curador, ahí va a autorizar a realizar el negocio jurídico y va a ser viable. Por eso decimos que estamos hablando de relativamente enajenables. Espero haberme expresado adecuadamente para poder introducirlos un poco más en esto que son los derechos reales, un mundo apasionante sobre saber, conocer y comprender todo lo que nos cabe, todo lo que la ley o las leyes nos facultan para con las cosas o con los bienes. Espero me sigan en Instagram,
espero me sigan aquí en YouTube, me dejen sus comentarios en las casillas, agradezco los saludos y agradezco también algunos pedidos que han realizado. Pronto vamos a estar teniendo una clase en vivo, un interview, vamos a estar teniendo un conversatorio en donde vamos a estar hablando seguramente de derechos reales con un grupo de futuros abogados, con un grupo de profesionales, de futuros profesionales, estudiantes que se están esforzando mucho y que están poniendo muchísimo de sí para poder hacerse de conocimientos, capacitarse y convertirse realmente en buenos conocedores del derecho. Gracias por acompañarme otra vez en esto para ustedes, que se llama Derecho Apto para todo público.